Si nombro la palabra marihuana o cannabis, lo primero que se les viene a la mente es esto o esto. ¿Qué pasa si les digo que parte de lo que creen o saben sobre el cannabis podría estar errado? Y pienso que esto de las creencias que se dan por sentadas no ocurre solo con el cannabis. No es un secreto que a lo largo de nuestras vidas hemos sido directamente influenciados por nuestra familia y entorno social. Esto ha hecho que nos formemos una idea de nuestra propia verdad y creemos firmemente estar en lo correcto. Sin embargo, estas son solo creencias que hemos decidido aceptar. Muchos adultos nos autocomplacemos pensando que hemos invertido una vida formando nuestras propias ideas, cuando en realidad no podemos negar que hacemos parte de un tejido que lo que ha hecho es que nos inclinemos hacia unas creencias determinadas. Tomemos ejemplos muy generales. Es muy probable que si nuestra familia es católica, nosotros crezcamos practicando la fe católica. Lo mismo pasa también a veces con la política. Pero tomando ejemplos cotidianos e incluso jocosos, estoy segura, que algunos de ustedes han escuchado que el guacamole no se daña si le dejamos la pepa adentro. Y fielmente hemos empezado a seguir con esta costumbre. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a cuestionarnos? ¿Qué pasa con la flexibilidad, el cambio de perspectiva? Se nos dificulta pensar que hemos estado errados. Por lo mismo, es de vital importancia desaprender para poder obtener nuestras propias ideas por conocimiento y no por influencia. Vivimos en una sociedad con muchos tabúes y estereotipos heredados, en la que a veces es mejor evitar hablar cierto tipo de temas. Mi familia ha tenido un pensamiento un poco fuera de lo común. Mi papá, de hecho, fue el que plantó una semilla de lo que hoy en día hago con mucha pasión y les hablo de semilla porque hacia allá vamos. Hace algunos años, mi papá, en un viaje a San Francisco, California, conoció una planta con mucho potencial, pero muy mal vista. Sin embargo, en ese entonces el cannabis estaba tomando un rumbo en donde la información era vital y la educación era y es la única fuerza que podría y podrá cambiar este gran tabú. Cuando mi papá me contó su experiencia, me encantó la idea de empezar a proyectar un futuro con esta maravillosa planta. Además, en mi casa nunca fue un tabú hablar sobre cannabis. Luego, al empezar a investigar sobre esta planta, me encontré con una cruda realidad. Este tema es supremamente difícil de abordar. Imagínense ustedes que conocen a alguien, y esto se los cuento porque realmente nos ha pasado, y que esa persona les pregunta, bueno, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y que uno responda, trabajo con cannabis. Viene un silencio incómodo, caras de asombro, caras raras, e incluso negación. Todo este tipo de situaciones nos generaron un reto gigante y nos hicieron sentir aún más pasión por el tema, pues nos parecía que una planta con tantos usos y beneficios fuera casi que innombrable en esta sociedad. Así que gracias a esa semilla que plantó mi papá, Diana, quien es mi socia, y yo, hace algunos años empezamos a trabajar y a estudiar con cannabis. El cannabis es un tema que causa mucha curiosidad y polémica. Es una planta con una historia de más de 10.000 años. Sin embargo, su imagen se ha visto afectada por la información que se ha venido divulgando en estos últimos 90 años. Por ende, esa información se ha transmitido por nuestros abuelos a nuestros padres y, en consecuencia, a nosotros. Tenemos desinformación heredada y está en nuestras manos tomar la decisión de desaprender e indagar un poco sobre esta mala publicidad que se le adjudicaba a la planta y así poder determinar qué está bien y qué está mal. Para entender todo esto y la relación que tiene con el cannabis, quiero que por favor levanten la mano si conocen los siguientes usos de la planta. Cannabis para uso recreativo. Eso, levanten la mano, no les dé pena. Bien, bastante gente. Cannabis para uso medicinal. Me alegra ver que tanta gente conoce los usos del cannabis. Y cannabis con usos industriales. Más poquita gente, pero bien. Para contarles un poco, la planta de cannabis era usada para generar textil, papel, alimentos, biocombustible, medicamentos y mucho más. De hecho, como ya les contaron, esta gorra está elaborada con fibras obtenidas de la planta. Era tan funcional el cannabis que en los años 30 grandes empresas se dedicaron a crear mala publicidad
y a generar mala fama a la planta de cannabis, generando miedo al usuario y como consecuencia creando total desinformación de la planta, enfocándola solo en su uso recreativo, uso que no es el único que tiene la planta de cannabis. Ahora, a partir de este momento, cuando yo nombro la palabra cannabis, no solo se van a imaginar esto, porque ahora ya conocen todo esto. Además, quiero que por favor levanten la mano las personas que sepan que tenemos un sistema endocannabinoide. Poquitas, pero muy interesante. Así como tenemos un sistema nervioso, digestivo y respiratorio, tenemos un sistema endocannabinoide, el cual realmente es poco conocido, ya que se descubrió en la década de los 80. Este sistema es de vital importancia porque es el encargado de llevar nuestro cuerpo a la homeostasis, lo que quiere decir al equilibrio o al balance. El sistema endocannabinoide es una red de neurotransmisores que actúan mantener el equilibrio del resto de sistemas corporales. Esto es supremamente importante, ya que las enfermedades normalmente se deben a algún tipo de desequilibrio en dichos sistemas. Los científicos que descubrieron este sistema estaban intentando responder una pregunta que muchos tenemos: ¿cómo funciona el cannabis en el cuerpo? Se logró detectar que los fitocannabinoides, compuestos que produce la planta del cannabis, algunos de ellos son el CBD y el THC, se acoplaban perfectamente a los receptores CB1 y CB2 presentes en nuestro sistema endocannabinoide, que como pueden ver, se encuentran distribuidos por todo nuestro cuerpo. Al acoplarse los fitocannabinoides a los receptores CB1 y CB2, se desencadenan una serie de procesos internos que tienen como objetivo asegurar el correcto funcionamiento de nuestro organismo. De modo que para algunas personas el uso necesario y adecuado del cannabis puede ayudarnos a regular, asistir y activar el desbalance, llevándonos al bienestar. Pero recuerden, su uso adecuado. Estos científicos también estaban intentando responder una pregunta muy frecuente: ¿genera dependencia el cannabis? ¿Ustedes qué creen? Sí, la planta de cannabis tiene un compuesto llamado THC, el cual es muy medicinal. Sin embargo, es el responsable de su efecto recreativo. Hay que tener presente que esta dependencia ocurre solamente en un consumo muy frecuente y en concentraciones inadecuadas de THC. Por lo tanto, es de vital importancia conocer calidad, trazabilidad, procedencia y, por supuesto, las concentraciones de THC. Estudios demuestran también que una persona adolescente no debería consumir THC, dado que este componente interactúa directamente con el cerebro que se encuentra en formación. Esto podría llegar a causar a mediano y largo plazo un impacto significativo en el desarrollo neurocognitivo y en diferentes funciones a nivel cerebral. Seguramente muchos de ustedes no tenían conocimiento de todo lo que les acabo de contar. Por lo tanto, nuestro punto de partida para desaprender debe ser primero estar dispuestos a soltar aquellas creencias que damos por sentadas y a reemplazar conceptos erróneos que muchas veces se aprenden por influencia o por simple desconocimiento, por información que nos permita seguir adelante. Esto es de gran importancia porque esto nos permite abrir la mente y romper paradigmas. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿será que lo que nos está diciendo Marcela es cierto? Para sacarlos de esa duda, quiero que sepan que para que yo esté tan segura de subirme a este escenario y contarles todo lo que les acabo de contar, he tenido que estudiar e investigar durante más de 5 años. Casualmente hoy, hace 3 años, me encontraba viajando a Israel, país pionero en cannabis medicinal, y allí me reuní con uno de los científicos más importantes en materia, el profesor Rafael Meshulam. Gracias a él, hoy en día conocemos gran parte de los compuestos de la planta, usos y beneficios, y sobre todo, cómo funciona el sistema endocannabinoide. Supongo que ahora ustedes también se preguntarán, ¿por qué les estoy contando todo esto? Aunque muchos de ustedes podrían haber tenido algún tipo de contacto con el cannabis, seguramente muchos otros de ustedes no tienen nada que ver con él. Mas, sin embargo, mi mensaje hoy es que lleven esta idea a otros temas, porque mi invitación hoy hacia ustedes es que cuestionen todos esos temas que se dan, de esos temas de los que poco se habla, se asume mucho y por eso se asumen posiciones muy erradas. Debemos dejar de creer
en dichos de nuestra cultura como lo son. Por ahí leí que esto era malo. Mi vecina me dijo que esto era bueno. Yo escuché que dijeron. No nos podemos quedar con pensamientos ajenos. Nosotros tenemos capacidad de sobra para cuestionar todas esas creencias que damos por sentadas. Nosotros tenemos la capacidad de cuestionar todas esas creencias que damos por sentadas e investigar. Y de esta manera tomar de una manera más responsable decisiones mejor argumentadas. Gracias.